tema que vamos a ver en esta presentación es el control estadístico de proceso. Los puntos a detallar son los siguientes. ¿Qué es? Calidad de un producto. ¿Cuándo el proceso está dentro y cuándo está fuera de control estadístico? También vamos a ver un ejemplo real y las conclusiones al finalizar la presentación. El control estadístico de proceso es un método estadístico que mediante la obtención y análisis de datos nos detecta de manera oportuna la presencia de variables y parámetros no aleatorios que no son parte del proceso, para eliminarlos o reducirlos al máximo mediante las herramientas que se enlistan a continuación. Histograma, diagrama de Pareto, diagrama causa-efecto, diagrama de concentración de defectos, carta de control, diagrama de dispersión, hoja de verificación. Referente a estas 7 herramientas mencionadas, no vamos a entrar en profundidad en su análisis. Para ello realizaré algunas presentaciones más adelante. Solo se mencionan como partes del control estadístico del proceso. Una de las más poderosas es la carta de control. Calidad de un producto. ¿Qué es la calidad de un producto? Simple y sencillamente cuando tiene una buena condición para su uso. Y esto tiene su origen en el diseño de la pieza y en la variación del proceso de fabricación y los defectos generados. En el primer punto, diseño de la pieza, no vamos a entrar en profundidad, pero sí en la variación del proceso de fabricación y los defectos generados, que va ligado al control estadístico del proceso, que es nuestro tema de estudio de esta presentación. Para ejemplificar las variables aleatorias y no aleatorias, usaremos este producto para poderlo visualizar y poderlo tocar, digámoslo de esta manera. En la figura se ve una bomba común que nos ayuda o nos permite inflar una pelota. El principal elemento de la bomba es el cuerpo y es el tubo que se muestra en la diapositiva, con un diámetro de 40 más menos 1 milímetro. Ya estamos adentrándonos al ejemplo del proceso. En este caso, para obtener este tubo, tenemos el siguiente proceso. Como materia prima, vamos a ver qué es la lámina. Para el proceso tenemos una máquina, herramientales como rodillos de rolado, electrodos, y al final obtenemos el tubo cuerpo de la bomba. Y aquí es donde ya podemos visualizar cuáles son las variables o parámetros aleatorios del proceso. Es decir, que ya son parte del proceso diseñado por el personal de ingeniería durante la fase de desarrollo de este producto. Ancho de la lámina, electrodos correctos, intensidad de corriente, tiempo de soldadura, velocidad de avance, longitud de arco, ángulo de arco. Estas variables o parámetros son aleatorios porque son parte del proceso como fue diseñado. Son elementos que están interactuando entre sí para darle forma y dimensiones a este tubo. Ahora bien, cuando el proceso está dentro de control y cuando el proceso está fuera de control, vamos a ver la diferencia. El proceso está dentro cuando opera con las variables o parámetros aleatorios y está fuera cuando opera con la presencia de variables o parámetros no aleatorios. Un ejemplo de variables o parámetros aleatorios son los que ya vimos en la diapositiva anterior y se muestran aquí en color verde. Ahora bien, los parámetros o variables no aleatorios
digamos así que son los invitados inesperados, las variables aquellas que no teníamos consideradas o que no son parte del proceso y que aparecen espontáneamente por alguna razón o causa. Algunos de los ejemplos son los siguientes: modificación sin consentimiento a las especificaciones de variables o parámetros aleatorios. Es decir, en este ejemplo podríamos modificar el tiempo de soldadura, la velocidad de avance, la longitud de arco, sin un consentimiento o una validación previa. Este es un variable o parámetro no aleatorio. Una desalineación de los rodillos de rolado. Daño a los valeros de algún componente del mecanismo de presión de rolado, entre otros que pudieran ser. La siguiente diapositiva muestra un ejemplo real que viví en un lugar en algún día donde trabajé. En cierto proceso de fabricación del componente mostrado, parte de acero maquinado, se pide un acabado superficial de 0.5 a 5 en el escala RA, como se muestra. Este es el símbolo de acabado superficial de 0.5 a 5 en esta superficie. Esta superficie es un diámetro. Este es un vástago. Usando la herramienta de carta de control, procedemos a la obtención de datos. El número 1 ejemplifica una muestra que se tomó y se graficó. En un día lunes, por ejemplo, en el primer turno. El número 2, el lunes en el segundo turno. El número 3, el lunes en el tercer turno y así sucesivamente. Pero ¿qué sucede en el punto número 29 al número 38? Si se fijan, hay un patrón diferente a todo el registro anterior. Este patrón es un patrón de comportamiento no aleatorio. Es decir, nos está detectando la presencia de las variables o parámetros no aleatorios de los que hablábamos en las diapositivas anteriores. Aquí la carta de control, es decir, el control estadístico de proceso, nos está rindiendo frutos y nos está detectando de manera oportuna este patrón de comportamiento. ¿Qué procede en este caso? Debemos parar inmediatamente el proceso, llamar al equipo multidisciplinario, ingenieros de proceso, ingeniero de producción, mantenimiento, calidad, y definir las acciones de contención como primer paso. En este ejemplo real, procedimos a reunir al equipo y utilizar otra de las herramientas del control estadístico del proceso, que es el diagrama de Ishikawa, que se muestra en esta pequeña figura. Acerca de esta herramienta no vamos a profundizar, sino más adelante realizaré otra presentación para adentrarlos en el uso de esta herramienta. Durante el análisis se descartaron algunas variables o parámetros que no eran factor que estaban causando ese patrón de comportamiento no aleatorio. Se encontró que la causa que lo estaba originando fue un incremento en la velocidad de la herramienta de corte, que se hizo sin previa notificación ni validación por parte del equipo multidisciplinario. Se concluyeron las acciones correctivas y se documentó el evento. Se llevó al sistema, se validó, se auditó y quedó mejorada esta condición. Como conclusiones, podemos decir lo siguiente: el monitoreo de una forma disciplinada de las variables o parámetros de proceso en los documentos del mismo, es decir,
no debemos dejar de realizar nuestros registros sobre aquellas variables que son aleatorias, que ya son parte del proceso. Es de suma importancia hacer sus registros en tiempo y forma, y cualquier anomalía detectada en ese preciso momento, no esperarnos a que nos lo detecte el gráfico de control. Sin embargo, el gráfico de control está diseñado para eso. Otro de los eventos que cometemos que no es precisamente lo más conveniente es cuando un punto, aún estando dentro de los límites de control, tiende hacia uno de ellos, un solo punto. Queremos realizar un ajuste. Esto no es muy conveniente porque estamos sobreajustando el proceso y vamos a confundir el resultado de la gráfica de control. Para esto realizaré una presentación más adelante. Otro de los puntos es no modificar parámetros del proceso sin aprobación o validación. Por muy mínimo que pudiera parecer a una persona el hecho de mover un grado, una unidad de presión, de fuerza, esto puede causar un parámetro como el que vimos en esta presentación. El control estadístico de proceso nos detecta de manera oportuna la presencia de variables o parámetros no aleatorios, como ya lo vimos en la gráfica, que no son parte del proceso. Alguien pudiera decir, bueno, es que yo ya lo detecté, yo lo vi. Sí, pero si no se documenta, y una de las herramientas fuertes para documentar esto es el gráfico de control o cartas de control. Bueno, esperemos que esta presentación pueda servirles para adentrarlos un poco a este método que en realidad es bastante profundo y puede servirnos para despertar ese interés, dado que es extremadamente interesante este método si se mete uno a estudiar profundamente. Más adelante realizaré otras presentaciones acerca de lo que vimos en este tema y en especial las cartas de control y el diagrama de Ishikawa.